capítulo de Un Café con la Historia, el podcast que se anima a criticar la historia con una nueva mirada distinta a la oficialmente contada. Después de un periodo de pausa volvimos con todo. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda, que en breve los van a saludar y nos dejarán sus reflexiones sobre el tema de hoy. Hoy viajamos a España, en el siglo XX, para analizar la Guerra Civil Española. Bueno, buenas, espero que anden bien. Guerra Civil Española, un tema muy poco tratado a nivel programa escolar, siempre hablando en terciarios y en universitarios. Al menos me ha tocado verlo muy por arriba, como algo tipo tangente. Hoy, analizándolo en un contexto más grande, más amplio, digamos, lo entiendo. Hay una especie de alejamiento de la hispanidad, de España, todo el mal que produjo con la conquista de América, descubrimiento a conquista, luchas conceptuales. Bueno, todo eso trae una especie de historia de España. Esto pertenece a España. Curioso, cuando la Guerra Civil Española incluyó muchas potencias, recordemos, ubicémonos en tiempo de España, en tiempo y espacio, perdón, 1936, previo a la Segunda Guerra Mundial, todos preparándose para lo que se sabía que iba a venir. Tenemos una Alemania potencia, Italia también en ese camino, la Unión Soviética y el otro lado del continente, Estados Unidos. Bien, pero ¿por qué hice la reflexión de esta mirada de que España es el mal, es nuestro pasado malo? Porque cuando empezás a revisar un poquito la historiografía, vas a encontrar dos bandos muy marcados que van a ser el bando republicano versus el bando que conducía el general Franco, donde se le suele decir la derecha, dictador, la falange, es decir, un poco de todo hay ahí. ¿Pero por qué? Porque supuestamente tenés un lado bueno y un lado malo. Cuando ves cierta historiografía, ciertos libros, ciertos historiadores, decís, pero es una guerra. Tan fácil no está de discernir quién es el malo y el bueno, pero sí podemos ver, batallas justificadas. Y en este caso, hay una visión del bien y el mal, no importa lo que pase en el medio, que puedas encontrar otro tipo de análisis. Y ahí me da un paralelismo, algo paralelo a nivel local. Argentina, década del 70. Me suena a un análisis muy parecido. Nada de ángeles y demonios y nada de la teoría de los dos demonios. Acá hubo una dictadura y el otro lado, es decir, el lado terrorista, el lado que combatían el ejército, es indiscutible. Es un lado en el cual combatió la dictadura y punto, no se analiza más nada. Bueno, por suerte, acá empezó a revertirse, empezamos a encontrar otro tipo de material que no estamos justificando, que no está diciendo esto fue bueno, pero acá pasaron cosas, y terribles. Y no podemos decir que porque sea un bando republicano, republicano lo asociamos con la república que tanto habla acá la oposición al gobierno oficial. A ver, puede ser representación hasta inclusive liberal, porque también había liberales en el bando republicano, que también es otro tema que ahora lo vamos a desarrollar. El bando republicano no era un bando, digamos, absolutamente de gente que pensaba lo mismo. Teníamos de todo. Cuando vos, eso cualquier libro que analices de Guerra Civil Española vas a encontrar anarquistas, comunistas, socialistas. Es difícil pensar que había una voz de mando única y que había una dirección en cuanto a qué se estaba defendiendo o por qué se estaba luchando. Por eso la asocio mucho con cómo se trató la década del 70 a nivel historia, y reciente, porque quizás los primeros libros salieron un poco más claros, pero después todo se fue desvirtuando. Ya no sabemos si la fuente es real o ya la manipulación es más grande, al menos a nivel local está bien. Así que, bueno, mi introducción es un poquito con esa visión que me encontré al revisar varios autores. ¿Cedo la palabra? Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bien, cuando
me puse a investigar sobre el tema que, como bien dijo Gilda, brilla por ausencia, ¿no? En las currículas escolares, universitarias. Agarré un libro de Anthony Beevor, bueno, el historiador especialista en cuestiones de guerra, ¿no? Que tanto libro escribió sobre la Segunda Guerra Mundial, ahora va a escribir uno sobre la guerra de Rusia, bueno, no importa. Y él arranca la introducción, tiene una frase que me pareció muy interesante y muy gráfica con respecto a lo que dice Gilda, que la historia de la Guerra Civil Española es una historia escrita por los vencidos. Si bien Franco logra imponerse con su sublevación que viene de Marruecos, instaura una dictadura bestial, tremenda, que dura, bueno, yo no me acuerdo cuántos años dura, pero dura varios años, el relato que perdura es, es único, ¿no? De decir, bueno, todos los crímenes, todas las atrocidades, todos los genocidios vinieron de un solo lado, del lado nacional. Bueno, vamos a intentar ver un poco eso. Bien como decía Gilda, el bando republicano es muy heterogéneo. eh, Tiene lugares y sectores afiliados directamente a la Unión Soviética, a la Revolución Armada, a la dictadura de izquierda, sectores anarquistas también muy adeptos a la violencia, a los asesinatos, y una guerra que se caracteriza también por el uso excesivo de propaganda, de demonizar constantemente al adversario, va por un lado, ¿no? Utilizar la propaganda como herramienta de guerra para criticar, engañar y defenestrar al otro. Así que bueno, es un punto de partida interesante la Guerra Civil Española, anticipa muchas cosas que van a pasar al poquito tiempo en la Segunda Guerra Mundial, y prácticas que al día de hoy también se siguen utilizando, ¿no? Bueno, poniendo un poco de contexto, en realidad ampliando lo que ustedes ya dijeron, la Guerra Civil Española dura 3 años, entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y el bando nacional. Digamos que cuando triunfa, ¿no?, el bando nacional, para completar lo que decía Ignacio, que triunfa el Franco, el franquismo, desde 1939 hasta 1975, son 36 años que dura la dictadura de Franco. Y lo interesante de analizar la Guerra Civil Española, que algo ya mencionaban ustedes, es el paralelismo, ¿no?, un poco que hay entre, entre lo vivido en España durante esos años con lo que se vivió acá en los 70, y cómo, sobre todo, el paralelismo está en cómo se cuentan esos años con posterioridad, ¿no? Es decir, cuál es la visión que perduró, como decía Ignacio, que es la de los vencidos, justamente. Eh, Así se cuenta la historia oficial de esos años, y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? La historia que ha perdurado, que se ha contado de los 70, es también la contada por los vencidos. Como ustedes dijeron bien, eran muy heterogéneos estos grupos, sobre todo, bueno, en lo que estaba en el bando republicano, había comunistas, había anarquistas, había de todo también, obreros, campesinos, sindicatos, y en el bando nacionalista también encontramos bastantes variantes en su composición, ¿no? Pero podemos agrupar dentro de este bando nacionalista a algunos sectores de la burguesía, algunos sectores del ejército, y también a los católicos, ¿no?, que viven una situación muy particular en estos años, que bueno, fueron perseguidos, ¿no? Toda la persecución que viven los católicos en esta época es tremenda, ¿no? Y el paralelismo, digamos, sobre todo tiene que ver con que se cuenta, por lo menos en lo que yo estuve viendo, y por ejemplo, no sé, encontrás cómo cuenta Felipe Piña, por dar algún ejemplo, la Guerra Civil Española, te lo cuenta como que el bando republicano eran los que buscaban la libertad, los que supuestamente defendían los valores democráticos, y en realidad te encontrás con que la intención era hacer una revolución y llevarla a esa revolución a un estilo
comunista, ¿no? O sea, como que lo que en realidad se buscaba era el socialismo y el comunismo, por eso este bando es apoyado por la Unión Soviética, hablando, ¿no?, del bando republicano. Un poco lo que pasa acá con la historia de los 70, ¿no? Es decir, cuando se habla de esa época, no se cuenta que los guerrilleros, ¿no?, buscaban, esos jóvenes idealistas, buscaban el comunismo. Así que lo que hace Franco y lo que hacen los que apoyan al bando nacionalista es poner un freno a las intenciones de terminar implementando el comunismo en España. Así que bueno, arranco con esto y bueno, después lo seguiremos desarrollando. Bueno, sí, diste un buen panorama de cómo se llega y quiénes llegan, porque es una guerra civil, pero prácticamente es un mini ensayo de lo que va a venir, porque participa la Unión Soviética y las demás potencias del eje, y también hay una participación que fue obviamente pasiva al lado de esto, que lo menciona solamente un solo historiador que buscando, digamos, fuentes o historiadores que trataban el tema en Argentina, para ver qué hicimos, cómo miramos eso, porque estamos hablando de 1936, estamos hablando de la década infame, que tenemos un capítulo, que lo pueden buscar, para que vean un poquito también esta versión que se enseña sobre la década infame. Y este historiador llamado Patricio Alonso cita a otro historiador que tiene material, no es algo que vino inventado en ningún lugar, en el cual nosotros mandamos buques, varios, y rescatamos a varios españoles que huían de la matanza. Y no está hablando de republicanos o de nacionalistas, nada. Quien quería huir de esas matanzas, porque había matanzas, sin importa qué pensabas, los traían. Es decir, y la comunidad española que se encontraba en Argentina, que ya había migrado por otros motivos, colaboraba para que se trajera esta gente. Es decir, trabajábamos en ser solidarios con el español. Es algo que nada más me dejó bien y mal, porque decimos, teníamos barcos en ese momento y teníamos un ejército en el cual hacía tareas sin ninguna ONU, sin ningún invento de estos organismos supranacionales. Es decir, rescatábamos a personas que estaban en vida o muerte. Y me quedó mucho esta cosa solidaria. Y digo, ¿cuántas cosas más podíamos descubrir sobre gente que estuvo, que todavía hoy vive? Y te puedo relatar que algo interesante, a diferencia de nuestra década del 70, ya, tanto bando como el otro, si se encontraban acá en Buenos Aires, ya había pasado la guerra. Algo interesante es esa conciliación de dejamos atrás ese problema, ese conflicto. Y algo que mencionaste, Mariana, que es muy interesante también, que es un tema muy poco tratado, que en este bando que supuestamente apoyaba a Franco estaba la Iglesia Católica. Pues bien, la matanza que hubo con los fieles, y no solo con los fieles, sino con quien ejercía la religión, sacerdotes, monjas, sobre todo el clero bajo. Hasta el día de hoy siguen descubriendo cosas comunes. Hay una página que se llama Persecución Religiosa, que lo dirige un sacerdote, con alguna ayuda que otra solapada del Vaticano, porque es como que no quieren levantar odios, en realidad están levantando la verdad. Es decir, pasó esto y pasó. No se puede ocultar. Y es algo muy interesante porque uno no puede entender el grado de sadismo y decir, hay gente que ni siquiera se había recibido sacerdote y fueron fusilados como si estuvieran fusilando al Papa, al obispo. El grado de odio hacia la religión católica y persecución no es creíble. Es como que no, esto es una película de terror, pero sucedió. ¿Quién lo manejaba? El grupo comunista y el anarquista, vaya uno a saber, pero que todos sabían, todos lo sabían al menos. No pueden ser que hayan fusilado en un pueblo a varios conventos a la vez y nadie se haya enterado. Es algo muy oculto en cuanto a muchos libros de historia, muy poco tratado,
buscás y tenés que revolver con en realidad con nuevos trabajos. Son historiadores que están hace tiempo con este tema, como Javier Paredes, tienen muchos libros que cuentan con detalle esta persecución. Holocausto, mini holocausto, tenemos varios aparentemente, varios por descubrir. No quería nombrar eso, y una película sobre todo que relata sobre una matanza muy conocida, más por argentinos también, porque es un tema en el cual había muchos estudiantes argentinos que pudieron zafar porque tenían la nacionalidad de Argentina, y en ese momento respetaban a la Argentina. Se llama Mártires de Barbastro. Es una película española muy reciente, que obviamente fue criticada porque dijeron, esto está auspiciado por la Iglesia Católica. ¿Y pasó o no pasó? Nadie se preguntó eso. Bueno, este es un primer paso. Después quiero seguir hablando sobre esta persecución y encontrar otros paralelos en América Latina, aunque no lo crean. Quiero retomar algo que había dicho Mariana hace un rato, el tema de cómo se estudia, analiza la Guerra Civil Española. Por ejemplo, creo que mencionabas a Piña, ¿no? Que decía de el bando republicano, que era luchando por la libertad y otras cosas. Bueno, España era un país que para ese entonces tenía unos 25 millones de personas, estaba muy dividido, una fragmentación política muy marcada, 50% más o menos de la población campesina, mucho crecimiento de obreros. España, a pesar de la imagen que tenemos hoy en día, que siempre fue un país económicamente, hoy en día está mal, pero con industrias, país relevante. Eh, la cuestión es, el año 31 se producen las elecciones, tanto estos conflictos que como vivieron entre algunas izquierdas, derechas, para más o menos englobarlas, movimientos religiosos, elecciones que se transforman en un plebiscito. Y en el plebiscito se decide terminar con la monarquía. Entonces Alfonso XIII, perdón, abdica y España se transforma en una república. Esta república, bueno, adopta nuevos símbolos, hay socialistas, hay liberales, hay bastantes variedad, como veníamos hablando, no son grupos homogéneos, sino todo lo contrario. Introducen una constitución, sufragio femenino, nuevas banderas, medidas republicanas, etc. ¿A qué voy esto? Muchas veces interpretaciones, España era una república democrática que fue atacada por un dictador de derecha como Francisco Franco. La realidad que esta república, bastante débil, con muchos problemas internos, por lo normal en un lugar donde hay gente que está luchando por el poder y tiene ideas y posiciones tan enfrentadas entre sí, sufre muchos ataques por parte de la izquierda, más que nada del anarquismo, unido en la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. ¿Por qué? Porque quiere llevar esta serie de reformas al extremo, a reformas de carácter socialistas, como pasaba en la Unión Soviética. Bueno, al principio había intenciones de separar Iglesia y Estado, también apoyados por muchos sectores liberales, pero después fundamentalmente una reforma agraria, una revolución social. Y empiezan también a atacar de forma violenta, con atentados, con guerrilla, con tomas de calle, con tomas de ciudades, al gobierno republicano. Es decir, que la república no solamente ha sido causada por un militar nacionalista, sino dentro de su grupo, los sectores más radicalizados de izquierda, también conspiraban en contra del gobierno republicano y el gobierno democrático. Para, bueno, ¿no? Para cortarla con esta visión que parece dual, ¿no? De dos partes, los buenos republicanos democráticos y por el otro lado el nacionalismo malo y, y de derecha. Sí, tal cual. Bueno, como ya dije en la primera intervención, digamos, si uno quisiera hacer una descripción típica de la Guerra Civil Española, no tiene sentido escuchar este podcast, digamos, ¿no? Pero eh, porque creo que lo más interesante para tomar sobre la Guerra Civil Española es justamente la visión que se ha contado de la Guerra Civil, que es la visión republicana, marxista, digamos, ¿no? Que es la que oculta esto de la revolución
que algunos han llamado el gran camuflaje, ¿no? Que era esto de querer llevar el comunismo a España. Y que desde la visión de muchos historiadores, el golpe era inevitable, ¿no? En este sentido. Y también como la República fue perdiendo valor, o digamos, muchos se fueron desencantando con la República, y ese desencanto es imposible de entender sin el tema del factor comunista que estaba adquiriendo justamente esa revolución. Y bueno, también me parece importante remarcar que la juventud española actual no conoce justamente este aspecto sobre esa época y tiene una visión distorsionada, ¿no? Esto de que estaban por los derechos de las mujeres, de los excluidos, que estaban por la libertad, que estaban por la democracia, y pierden de vista esta parte del comunismo, esta parte que menciona Ignacio recién, de querer, de la intención que había de colectivizar las tierras, o por lo menos algunas tierras, y pasar que esas tierras pasaron a ser trabajadas por campesinos, algo bien comunista, ¿no? Pero bueno, otro aspecto que me parece súper importante, por lo menos para destacar en esta ocasión, que es lo que ya menciona, el tema de la persecución que hubo, que también lo mencionó Gilda, la persecución que hubo a los católicos, que se convirtieron en mártires claramente en esta época. Digamos, hablamos de cerca de 4.000 asesinatos de seculares, o sea, religiosos seculares, y algo de 2.000 de asesinados en cuanto a monjas, sacerdotes. O sea, incluso los republicanos, o algunos republicanos, que vaya paradoja, ¿no? Que se llamaban republicanos, pero bueno, cosas de la historia, paradojas de la historia, estos republicanos, algunos de ellos incluso reconocían abiertamente que la iglesia había sido aniquilada en algunas zonas republicanas, donde el republicanismo en ese momento estaba ganando o estaba siendo, digamos, estaba siendo beneficiado, por decirlo de alguna manera. Y justamente, ¿por qué tanta bronca con estos católicos, ¿no? Y algunos historiadores, particularmente uno, Javier Paredes, un historiador español, dice que habían elevado al Estado a la categoría de Dios, y al socialismo a la categoría de Dios. Por eso les daba tanta bronca, tenían tanta bronca con los religiosos, que no adoraban a este nuevo Dios del Estado, a este nuevo Dios, el socialismo, y tenían un Dios propio, ¿no? Por eso había que perseguirlos y aniquilarlos para que todos queden alineados con este nuevo Dios del Estado y del socialismo. Pero bueno, hasta acá mi intervención. Bueno, que agregar detalles que muchos historiadores están cuestionando. Hablaban de las elecciones previo al golpe. Bueno, hay algunos que están estudiando precisamente las votaciones y hablan de fraude. O sea, no venimos con una mayoría republicana, entre comillas. Qué paradoja, ¿no? Como decías, republicana con marxismo. No sé. Es como, no sé, hablar con, mezclar agua con petróleo, no sé. Es algo bastante complicado de entender. Después, otro detalle, cuando hablan de esto, Paredes lo explica muy bien porque hace el recuento de los mártires y de los que todavía no se saben porque siguen descubriendo fosas en muchos pueblos. Hay un evento que sucede en paralelo, no en paralelo, pues unos años antes, pero con la misma persecución hacia la religión católica. Persecución que no solo traía sacarle de los bienes, y sacarla del Estado, y sacarla de la educación, sacarla de todos lados. Que sucedió en México en los años 20, precisamente entre el 96 y el 28. Estamos hablando de un hecho que se llamó la cristiada.
en base a la ley Calles, un presidente que había estado en la Revolución Mexicana, también algo bastante raro, y un día decidió que el catolicismo no va más, justo en México, detalle, justo un gobierno que se hacía llamar liberal, que también es algo que en la República vemos personas que se dicen llamar liberales, y están tras colectivizar, pero es, cuando uno revisa estos conceptos, los dejan con armas, es decir, tenemos una visión en la cual ya empezamos a hacer filtros. No todo el que dice ser liberal es liberal. No todo el que dice defender la república está defendiendo la división de poderes. Para tener en cuenta, eso funciona hasta el día de hoy, porque aparentemente los filtros en esa época no eran tan fáciles de aplicar. Y ahora parece que tampoco, pero por lo menos el que ya revisa la historia tiene una cierta capacidad de utilizar ese filtro. Pero como dicen, quien maneja la historia, quien la controla, controla el presente. Bien, esos detalles nada más. Y después recomendar a autores como César Vidal, que es un periodista, también es pastor, para que vean que no importa el ámbito religioso, cuando se va a las fuentes se encuentran datos importantes. Va a trabajar mucho sobre las famosas llamadas checas. Checas son las cárceles del pueblo, donde se llevó la mayor cantidad de masacres por parte del bando republicano. No solo había un sector católico, también estaba cualquiera que pasaba y no colaboraba con la causa, o simplemente robaba. También es muy común que pasen en las guerras. Hay un libro muy interesante y da con detalles hay un mapa en la ubicación de todas estas cárceles del pueblo. Y ahí asocio, volvemos a los 70 en Argentina, cárceles del pueblo. Me suena a Montonero, me suena a un montón de secuestros, me suena al fusilamiento, asesinato de Aramburu, cárceles del pueblo. Bueno, y es el bando republicano. Del otro bando no vamos a decir que era todo paz, amor y rock and roll, pero tenían el ejército, había un cierto control a la vista, vamos a decir que había un cierto orden. Obviamente en la guerra se olvidan las leyes, se olvidan los derechos, y también decir que el golpe está justificado, hay una discusión ahí, si es previo, ya se sabía, o que era la única forma de enfrentar esto y debían de justificar el golpe. Hay una discusión entre los historiadores que están haciendo esta revisión. Pero bueno, de no haberse dado el golpe, no podemos pensar qué pudo haber pasado. Pero evidentemente, con el apoyo de la Unión Soviética, el otro sector hubiese tenido bastante poder. De hecho, la aviación fue apoyada. De hecho, muchas cárceles de estas famosas checas funcionaban en barcos de la Unión Soviética. No voy aquí minimizar, digamos, la ayuda del partido nazi o la ayuda de que haya tenido Mussolini o de otros non santos, el sector nacionalista, pero tampoco dejemos de mencionar esto. Es más fácil encontrar una foto de Franco basado a Mussolini que encontrar un barco de la Unión Soviética con el bando republicano. Hay que revisar fuentes, hay que buscar gente que haya buscado esa fuente. Hay todo un proceso en el cual tengas que ver una parte de la historia. Repito, quien controla la historia, controla el presente. Y también un detalle para ir redondeando, cuando encontré este paralelo con la década del 70, me vuelve también otra reflexión, quizás más rebuscada, pero quizás no tanto. Cuando hablamos de que no tenemos mucho conocimiento sobre este tema, prácticamente en los sectores que deberían tratar al universitario, hay como un desprecio hacia todo lo que venga de España en cuanto a historia. Es una leyenda negra general, no solo la leyenda negra de la conquista de América. Como que después de ahí solamente podemos mencionar a España en la actualidad para conseguir la ciudadanía o para ver un país hermoso en cuanto a turismo, en cuanto a castillos, en cuanto a un montón de cosas. La historia reciente, poco. No lo sé, si tendré una visión un poco rebuscada, pero me suena a que están aplicando la leyenda negra en todos estos aspectos. Sobre todo en saber de qué se trató este bando republicano, que ofende llamarlos republicanos, pero bueno, se ve que quedó bien en ese momento.
Bueno, recomendé a César Vidal y también a Luis Togores, también estudió las checas, son profesores universitarios, como Javier Paredes, y bueno, recomiendo la película Los Mártires de Barbastro. Ahí pueden ver cómo se da la prostitución, y cómo el pueblo a veces termina participando por miedo a ser el próximo a ser fusilado. Es toda una cadena de terror. Realmente una guerra civil que va a anteceder otras también desastrosas, siempre me acuerdo de los Balcanes, pero acá no hay etnias, acá simplemente es o estás de nuestro lado o estás en paredón de fusilamiento. Bueno, y hasta ahora ha llegado mi participación. Sí, quiero terminar con algo, el tema este de cómo las potencias extranjeras participaron en la Guerra Civil Española. Siempre se habla de la Alemania nazi, de la Italia fascista, el bombardeo de Guernica, que por supuesto fue nefasto, fue terrible, y la participación existió, pero no hay que omitir la participación también de Stalin y la Unión Soviética. Stalin envía aviones, tanques, carros de combate, fusiles, gasolina, soldados, asesores, funcionarios de la policía secreta, todos a España. El Partido Comunista Español, por supuesto, adherido a la Internacional Socialista, responde a las órdenes del Kremlin. Y acá hay un dato que siempre, bueno, debe haber gente hay gente que lo investigó, pero siempre está obviado, que es el tema. La República controla el Tesoro de España. Y en ese momento se calculan unos 805 millones de dólares. Este tesoro se saca de España y se lo manda afuera para protegerse, para cuidarlo, entre comillas. ¿A dónde se lo envía? A Moscú. Moscú decide usar ese tesoro para solventar los gastos de todo el material enviado a España. Se calcula que el costo de la ayuda soviética a España le costó 700 millones de dólares. Asimismo, hubo otro sector que participa en la Guerra Civil Española, que son las Brigadas Internacionales, un grupo, entre comillas, voluntario, de gente que va a combatir por el lado republicano. No obstante, su centro va a estar en París, organizado por el Partido Comunista Francés, que va a enviar distintos combatientes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, desempleados, intelectuales, etcétera, que algunos voluntarios, otros, bueno, buscando suerte. Se calcula alrededor de 35.000, murieron 10.000 y desaparecieron 7.000. Así que bueno, para terminar mi participación quiero recomendar un libro, que es una novela, que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, un escritor muy interesante, porque es un escritor cubano que reside en Cuba, pero que es muy crítico del régimen castrista. eh, bueno, tiene mucho reconocimiento internacional, ¿no? Lo cual le permite publicar y editar sus obras. Y en este libro, esta novela, por supuesto que es una novela y hay que leerla como tal, cuenta tres historias que están relacionadas entre sí en distintas épocas, pero una de estas es la historia de Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, que fue reclutado por la policía secreta de la Unión Soviética en España durante la Guerra Civil Española. Bueno, para cerrar me gustaría mencionar que no, la intención del podcast, supongo que ni la de Ignacio, ni la de Gilda, y por supuesto la mía, es defender el franquismo, ni la dictadura de Franco, ni mucho menos, pero sí destacar que, bueno, que hay aspectos de esa guerra civil y del franquismo y de esa dictadura que no son comúnmente contados. Y está bueno lo que decía Gilda de la leyenda negra, ¿no? Que la verdad es que todo lo que tenga que ver con España, más allá de la conquista de América, es como que acá en Argentina, supongo que debe pasar también en el resto de América, no se cuenta, no se ve. Increíblemente nosotros en el profesorado de historia, salvo que yo esté loca, pero creo que no, casi no lo vimos, o no lo habrán mencionado así al pasar, pero es una vergüenza que no se trate el tema, ¿no? Que no se trate con seriedad. Así que bueno, esto de que decía de que no es una defensa del franquismo, porque no desconocemos lo que significó el franquismo, la dictadura, ni las ayudas o las amistades con
Mussolini, con Hitler, no desconocemos eso. Simplemente lo que se quería marcar era este gran camuflaje del comunismo, esta paradoja de decirle republicano a lo comunista o a una intención comunista, que como decía Gilda, es mezclar agua con petróleo, ¿no? Muchas veces se habla del franquismo, ¿no? Que está relacionado con este tema, se lo asocia con el concepto de totalitarismo, como también se lo asocia a Mussolini, al fascismo y al nazismo, con este concepto de totalitarismo, que significa, este término, ¿no? De totalitarismo significa que hay ideologías, movimientos o regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o la libertad es muy limitada. Y muchas veces se olvidan, ¿no? Estos que hablan tanto de totalitarismo, de que Stalin también era totalitario y llevó adelante un régimen totalitario. Es decir, hay totalitarismos buenos y totalitarismos malos, digamos, ¿no? Y nos olvidamos de que estos falsos republicanos estaban bastante cercanos a querer un totalitarismo que supuestamente combatirían después con Franco, pero en realidad querían un totalitarismo que para ellos era bueno, que era el de la Unión Soviética. Solo para reflexionar, ¿no? Y pensar, quedarme con la pregunta de cuántas veces nuestras sociedades se parecen a estos modelos totalitarios sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta, básicamente, ¿no? Cuando se avanza sobre nuestras libertades individuales. Para cerrar con eso. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Nos estaremos reencontrando pronto en el próximo episodio. Así que tengan buena semana, buena vida. Nos vemos la próxima. Chao.